algo que es realmente sorprendente, que no puede pasar desapercibido por cualquier persona, incluso un académico, de cualquier pensamiento, de cualquier sentimiento, de cualquier ideología o de cualquier forma de razonamiento, llámese filósofo, llámese ateo, llámese agnóstico, algo que no puede pasar desapercibido es algo tan elemental como lo siguiente. Cuando leemos cualquier libro escrito a lo largo de la historia humana, que narre de 20, 50 o incluso 100 años de historia de alguna persona, así sea incluso ficticia esa comunidad, ese grupo étnico o como se llame, siempre los personajes centrales van cambiando. Es decir, si leemos un libro como la Ilíada o la Eneida de Virgilio o la Ilíada de Homero, vamos a encontrar que en cada parte del libro se centra la historia en un personaje determinado e incluso ignorando totalmente los demás personajes. Siempre sucede así. Todos los libros de literatura que narran unos personajes, una familia o un grupo étnico, generalmente se centran en ciertos aspectos, en ciertas personas a lo largo de toda la narrativa. No sucede así con la Biblia. Y en la Biblia no estamos hablando de 25, de 50 o de 100 años. Estamos hablando de alrededor de 1500 años. Cualquier persona puede decir, bueno, no creo que haya sido 1500 años. Déjame decirte que esos 1500 años no están en discusión académicamente hablando. O sea, ya está corroborado que la Biblia fue escrita en ese tiempo porque así es la evidencia arqueológica, incluso llamémosla así científica, que tenemos hoy en día. Cuando vemos ese panorama y esa interpretación y esa manera y esa forma, nos damos cuenta de algo maravilloso. ¿Por qué es así? Y en este video vamos a hacer un recorrido y ver la persona que está desde el inicio de los aproximadamente 1500 años hasta el final de esos 1500 años aproximadamente como un hilo conductor, como la columna principal de la casa, para quien quiera hacerlo solo por conocimiento o quien quiere tener más evidencia y reforzar la creencia, la fe, el entendimiento de lo que la Biblia en sí significa y por qué es el libro más difundido, más traducido y la cúspide de la literatura universal. Gracias a todos los que se han suscrito nuevamente a este canal, los que comparten este material para que llegue a muchas más personas. Les doy la bienvenida cordialmente a todos ustedes. Ya comenzamos. Algunos de ustedes quizá ya le atinaron de qué va esta enseñanza de hoy, este video de hoy, y efectivamente vamos a hablar de quién es Jesús a través de los 66 libros de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Esto es un resumen de una prédica que yo di en la iglesia donde me congrego hace ya un tiempo y vamos a ver la columna vertebral. Vamos a ver el hilo conductor de toda la Biblia, de alrededor de 1500 años, donde se mantuvo ese hilo conductor sin ninguna adulteración. Eso es algo que la historia humana nunca ha podido ni podrá replicar. ¿Sí? No existe un libro creado por varios autores con un hilo conductor, con una narrativa tan excelente que siquiera dure siglos. Ahora este duró milenio y medio para ser escrito y como ya dije en la introducción, eso no está en discusión académicamente hablando. En charla de café, en charla de amigos, en charla de parque, quizás se pueda poner en duda esto, pero a nivel académico eso ya no está en duda. Entonces vamos a ir una cita por libro, porque si fuéramos solo a Génesis podemos encontrar bastantes referencias, más de 10 referencias a Jesucristo. Y así sucesivamente en muchos libros. Si vamos al libro de los Salmos podemos encontrar por decenas de referencias. Entonces vamos a usar solo una referencia por libro o si no haríamos demasiado extenso este video. Vamos a usar la Biblia Reina Valera 1960, que es la más ampliamente conocida y la más ampliamente citada, para hacer lectura de los pasajes que estamos hablando. Vamos a ir en primer lugar al libro de Génesis, capítulo
3, versículo 15, y nos dice de la siguiente manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Exactamente vemos lo que pasó con Cristo, y recordemos que Cristo es llamado como si fuera la simiente de la mujer, aunque es obviamente el Hijo de Dios. Ahora, en Génesis solamente podemos citar, por ejemplo, a Isaac como un tipo de Cristo. Podemos también un ejemplo con José, el salvador de la humanidad de su tiempo, mediante la interpretación de los sueños a Faraón y toda esta parte, es un tipo de Cristo, que perdona a sus hermanos que lo vendieron y lo traicionaron y salva a la humanidad de su tiempo de morir. Podemos otro ejemplo, el cordero que aparece por el cual reemplaza a Isaac y es ofrecido en sacrificio en lugar de Isaac. Jesucristo fue ofrecido en lugar nuestro. El arca de Noé, el arca que salvó a la humanidad de su tiempo del juicio de Dios, ahí está otro tipo de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá vemos a Cristo en el inicio, en el Génesis. ¿Y qué hablar de la creación? ¿Qué hablar de Génesis 1? Que nos habla cuando el Padre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, está hablando también de Jesucristo. Vamos a ir al siguiente libro, que en este caso es Éxodo, en el capítulo 12. Y aquí nos habla en Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo 12, sobre la Pascua. La Biblia en el Nuevo Testamento nos aclara que Jesucristo vino a ser nuestro Cordero Pascual. Ese Cordero que fue sacrificado para que con la marca de su sangre el ángel de la muerte pasara a lo largo del pueblo de Israel y ningún primogénito del pueblo de Israel muriera. Entonces ahí vemos una citación clara, precisa y concisa de Jesucristo como nuestro Cordero Pascual. Vamos ahora al libro de Levítico, capítulo 16. Y en Levítico 16 encontramos la explicación del sacerdocio de Aarón. Y si vemos todo el libro de Levítico, nos habla del sacerdocio levítico, valga la redundancia. Entonces, cuando vemos el libro de Levítico, y ahí pues básicamente como ya dije está todo el libro, donde nos habla de lo que hacía el sacerdote por el pueblo de Israel, lo vemos cumplido en Jesucristo. El sacerdote tenía que presentarse en el lugar santísimo delante de Dios para expiar el pecado de su pueblo. Jesucristo hizo lo mismo, presentarse delante del Padre como sacrificio vivo, como sacrificio santo, para nuestra santificación, para expiar nuestra maldad y nuestro pecado una vez y para siempre los que creemos en Él. Entonces ahí vemos un claro ejemplo de Cristo como nuestro sumo sacerdote, ya no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, que aparece en Génesis precisamente. Entonces, ya no un sacerdote que muere y que tiene que ofrecer sacrificios cada cierto tiempo por sí mismo, sino que vive para siempre delante de Dios. Entonces, algo maravilloso. Y si vemos, ahí está avanzando, regresando, llegando hasta el tiempo del fin, hacia Apocalipsis, como ya lo vimos en Génesis 3:15, que va a los evangelios y hace cita también con Apocalipsis. Toda esa parte es la Biblia. Es algo maravillosísimo. O sea, ¿cómo es posible que un libro del Génesis cite libros superiores hasta Apocalipsis, luego vuelva a la mitad, luego regrese en el medio del antiguo pacto, regrese hasta el inicio, vaya hasta el final, etcétera? Vamos a ir al cuarto libro de la Biblia, en el libro de Números, capítulo 14, versículo 14. Y nos dice: y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Jesucristo es la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, en medio del pueblo de Israel. Ahora, no debemos poner en duda algo. A lo largo de la Biblia, cuando se habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, están en concordancia los tres. Tanto que se hable del Padre, están en concordancia el Hijo y el Espíritu Santo. Si se habla del Hijo, está el Padre y el Espíritu Santo. Si se habla del Espíritu, está el Padre y el Hijo también en esa
misma concordancia, porque ninguno de los tres opera separado del otro. Y eso lo vimos en el video anterior y lo vimos incluso en la enseñanza de Apocalipsis, que también está en el canal de YouTube. Entonces, vemos acá esa magnificencia de Cristo en medio del pueblo de Israel como columna de nube de día y como columna de fuego de noche. Ahora vamos al quinto libro de la Biblia, que es Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, y nos dice: Dios promete un profeta como Moisés. Una promesa, una profecía. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y en el Nuevo Testamento está la referencia clara de que habla de Cristo. Entonces en Jesucristo se cumple el verdadero profeta, el verdadero rey, el verdadero sacerdote. Vamos a ir a Josué capítulo 5 versículo 13 al 15. Y dice: Josué y el varón con la espada desenvainada. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Aquí no hay absolutamente ninguna duda que se trata de Cristo, el príncipe del ejército de Jehová. No es Miguel, como algunos alegan, no es ningún ángel, porque si nos vamos hacia Apocalipsis, en Apocalipsis 2 veces Juan se inclinó para adorar al ángel que le mostraba las visiones, y el ángel le reprendió que no lo hiciera, porque solo Dios es digno de adoración. Y solo con este versículo se quita la enseñanza, la herejía, la falsedad de que Jesucristo es un ser creado y no es Dios mismo, porque solo Dios puede ser adorado. Y aquí Josué se inclinó, se postró sobre su rostro en tierra y le adoró. Y le dice: ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y el pueblo de Israel solo llamaba Dios y Señor al Dios viviente, al gran yo soy. Con solo este pasaje podemos destruir todas las herejías. Y aquí vemos a Jesucristo en Josué. Ahora, no quiero hacer muy largo este video. Yo creo que con lo que vimos hasta acá ya tenemos suficiente. Pero, por respeto a todos, quizás tú seas una persona que te gusta el estudio, que te gusta el análisis, que te gusta escudriñar, y te felicito si lo haces, excelente. Nada más voy a narrar los pasajes donde puedes encontrar la narración. Ya si tú quieres, puedes hacer tu estudio personal. Acá en mi pantalla, en la parte derecha, están apareciendo los pasajes, las citas. Tú puedes encontrar más citas, puedes ampliar el contexto, no solo leer lo que está narrado acá en el pasaje, sino extender tu lectura si así lo quieres, y tu comprensión se va a ampliar muchísimo. Pero vamos a ver que en el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 18 y 11:27, Él es nuestro juez y dador de la ley. En Ruth, en el capítulo 4, Él es nuestro pariente que redime. En primera y segunda de Samuel 2:35 y 3:20 de primera de Samuel respectivamente, Él es nuestro profeta confiable. Y tanto en primera como en segunda de Reyes y primera y segunda de Crónicas, especialmente 1 Reyes 1:13, Él es nuestro rey gobernante. Porque Dios estructuró todo a lo largo del pueblo de Israel para que el rey que venía fuera Cristo. Sin embargo, el pueblo erró al pedir para sí rey, quitando a Dios como su rey y por consiguiente hacia Jesucristo. Entonces por eso es que Dios tiene que trabajar en la parte de los reyes, especialmente a partir de David en adelante. Por eso Jesucristo es del linaje de David. Vemos también en Esdras
capítulo 7, versículo 12 y versículo 21, Él es nuestro fiel escriba. Nehemías, capítulo 2, versículo 13 y versículo 17, Él es el reconstructor de nuestras vidas. Como Nehemías reconstruyó Jerusalén, Jesucristo es nuestro reconstructor, que nos restaura a la gloria y aún una gloria superior a la que se perdió en el pecado de Adán, en el huerto del Edén. En Esther 2:11, Él es nuestro Mardoqueo, el que nos cuida, el que nos enseña, el que nos instruye, el que nos guía. En Job 19:25, Él es nuestro Redentor que vive. En Salmos 23:1, Él es nuestro pastor. En Proverbios 1:2 y versículo 7 y Eclesiastés 12:9 y 13, Él es nuestra sabiduría, porque Jesucristo es poder y sabiduría de Dios. En Cantares 1:16 y 2:8, Él es nuestro amado y esposo. Veamos la cita en Isaías 9, 6 y 7. Y nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Está hablando del Hijo, está hablando de Jesucristo. Jeremías 33:15, Él es el renuevo de justicia. En Lamentaciones 2:19, Él es nuestro profeta que gime. En Ezequiel 1:4 al 5, Él es el ser maravilloso de cuatro rostros. En Daniel 3:25, Él es el cuarto hombre en el horno de fuego que salva allí a los jóvenes que habían sido enviados al horno de fuego por Nabucodonosor por no adorar la estatua de oro. En Oseas 2:19-20, Él es el esposo eterno. En Joel 2:28-29, Él es quien vierte el Espíritu de Dios sobre toda carne. En Amós 9:11 al 12, Él es quien lleva nuestras cargas. En Abdías 17, Él es el poderoso para salvar. En Jonás 1:17, Él es el que estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra por nuestra justificación. En Miqueas 5:2 y versículo 5, Él es el que será Señor en Israel y es nuestra paz. En Miqueas 5:2, Él es el que será Señor en Israel y es nuestra paz. En Nahum 1:15, Él es el mensajero de pies hermosos. En Habacuc 1:12, Él es el evangelista que clama por arrepentimiento. En Sofonías 3:17, Él es el poderoso para salvar. En Ageo 2:7 al 8, Él es el deseado de todas las naciones y dueño del oro y de la plata. En Zacarías 9:9, Él es el rey de Sión. En Malaquías 4:2, Él es el sol de justicia que trae salvación. Y ahí cierra el Antiguo Testamento y continúa el Nuevo Testamento. Y en Mateo 11:2-5, Él es el Mesías. En Marcos 1:32 al 34, Él es el hacedor de milagros. En Lucas 9:22, Él es el Hijo del Hombre. En Juan 10:36, Él es el Hijo de Dios. En Hechos 1:5, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. En Romanos 3:24, Él es el que nos justifica por su obra finalizada en la cruz. En Primera y Segunda de Corintios, Él es nuestro santificador. En Gálatas 3:13, Él es quien nos redimió de la maldición de la ley. En Efesios 5:21-28, Él es el esposo de la iglesia. En Filipenses 4:1-4, Él es el gozo de nuestro corazón. En Colosenses 2:9, Él es en quien habita corporalmente la plenitud de la deidad. En Primera y Segunda de Tesalonicenses, Él es nuestro Rey que viene pronto. En Primera y Segunda de Timoteo, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. En Tito, Él es quien nos lavó nuestros pecados con su preciosa sangre.
En Filemón, Él es el amigo de los oprimidos. En Hebreos 6, 17 al 20, Él es nuestro sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En Santiago 5:15, Él es el sanador de los enfermos. En primera y segunda de Pedro, Él es el príncipe de los pastores. En primera, segunda y tercera de Juan, Él es el amor de Dios por nosotros. En Judas, Él es el Señor que viene con sus decenas de millares de santos. Y en Apocalipsis 17:14, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si aún te quedan dudas y aún te preguntas, ¿quién es este Jesús? Él es el arca de Noé para nuestro tiempo, para nuestra salvación. Él es el cordero sacrificado por Abraham en lugar de Isaac y sacrificado por Dios en lugar de nosotros. Él es la peña de Oreb que ahora da agua gratuitamente para vida eterna. Él es el Hijo del Dios viviente. Jesucristo es el sacerdote, es el Rey, es el profeta, es el Salvador de nuestras almas, de nuestro ser espíritu, alma y cuerpo. Hoy, en este momento, si así tú lo quieres. Hemos visto el argumento suficiente para ya no ver la Biblia como un libro de literatura más, como un libro escrito meramente por hombres, como un libro compilado y con errores, etcétera, etcétera, sino como un libro realmente inspirado por Dios y el único, por encima de cualquier otro libro que se haya citado, se cite o se vaya a citar en el tiempo venidero. Y podemos entender por ello que la Biblia es inspirada por el Padre, por Dios, mediante su Santo Espíritu, que ha venido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo para la salvación de multitudes. Ahora la pregunta, ¿vas a seguir dudando de que la Biblia realmente fue inspirada por Dios? ¿Fue escrita para nuestra salvación, para nuestra santificación? ¿O lo vas a dejar pasar como un libro más? Este video es suficiente para tomar un partido, una decisión. Pero siempre la decisión está en tus manos. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Nos vemos en el siguiente video. Dios nos ha bendecido eternamente en Cristo Jesús. Adiós.